Ahí está. Compartir la pantalla. Ahí está. Y esto lo voy a extender y esta parte lo voy a ocultar. Vale, pues buenas noches a todas y todos. Vamos a continuar con nuestra clase del curso de ¿Por qué estudiar la Biblia hoy? Voy a recordarles un poquito de cómo vamos en el curso. La primera clase vimos fundamentos del estudio bíblico, vimos por qué es importante hoy en día seguir estudiando la Biblia, vimos, por ejemplo, los ejemplos de las sectas modernas. Algo que no mencioné en esa clase y que no recuerdo si les mencioné en las posteriores, es que, por ejemplo, aquí en México se dio un caso muy famoso de una iglesia llamada La Luz del Mundo. No sé si la llegaron ustedes a escuchar. Incluso me parece que hay un documental en Netflix, entonces no nos sintamos ajenos a este tipo de cosas, tristemente, porque hoy en día, pues la Biblia también tristemente la siguen utilizando muchas veces a su conveniencia. Y aunque en ocasiones podemos pensar y decir, no, pues mi iglesia o mi pastor o yo mismo no me atrevería a pensar de esa manera la Biblia, es mejor de sabios guardar silencio y reflexionar ante tales situaciones, porque también se nos hace muy fácil simplemente criticar o juzgar ese tipo de situaciones, pero es mejor meditarlas, reflexionar y ver en nuestro interior si hay algo que mejorar, ¿vale? La segunda clase es de herramientas esenciales. Y la clase de hoy tocaría metodología para construir un estudio bíblico. Ahora sí, ya ven que la semana pasada yo les había mandado mensaje que tocaba esta clase, pero me había equivocado y era herramientas esenciales, ¿vale? Y la última va a ser la de enseñanza y aplicación. Entonces, el día de hoy va a tocar metodología para construir un estudio bíblico. Entonces, pues vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Cómo analizar un pasaje bíblico paso a paso? Entonces, primero lo que tendríamos que hacer, pues, es leer, ¿no? El texto bíblico. Este, En este caso tendríamos que primero leerlo y tratar de comprender qué está diciendo el texto en sí mismo. Ya después de tomar estas herramientas que yo les mencionaba, por ejemplo, averiguar en qué año se escribió, para quién fue escrito, en qué lengua fue escrito. Y a lo mejor esto puede llegar a ser muy tedioso, más que nada porque pues, nos puede dar flojera estar leyendo todo esto, o es muchísimo más cómodo pues que alguien llegue y simplemente empiece a explicar el texto ignorando todo el contexto cultural que se puede encontrar alrededor del pasaje, pero créanme que vale mucho la pena poder leerlo de esta manera porque así como vimos en la primera clase con el libro de Job, pues nos damos sorpresas, encontramos sorpresas y encontramos que un texto bíblico puede significar algo completamente diferente a lo que hemos escuchado por años. Entonces, de esta manera vale la pena porque si somos personas que tienen fe, pues nosotros vamos creando esa identidad, ¿no? Y vamos construyendo una imagen de Dios, este, fundamentada bajo la ciencia de lo que estamos investigando. Y no es tanto como, pues es que no sé qué dice, o pues es lo que me dijo tal líder religioso, o me dijo tal persona, o me dijo Jorge, sino que ya cada uno de nosotros pues vamos creando una identidad propia, ¿no? Vamos creando también una teología propia y no una teología prestada, que muchas veces eso también sucede, ¿no? Y para dar un poquito de contexto, por ejemplo, esto tiene que ver también con los cuatro evangelios. En en este caso, nosotros únicamente hemos estudiado el evangelio de Marcos. Nos faltaría Mateo, Lucas y Juan. Pero por lo regular, cuando una persona le hablas de Jesús, en su mente tiene mezclado los cuatro Jesuses, por así decirlo. Pero si nosotros ponemos este estudio y utilizamos herramientas para descubrir el mensaje del Evangelio de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan, nos vamos a dar cuenta que son cuatro Jesuses diferentes, fundamentados en una misma figura, ¿cuál? Pues la de Jesús de Nazaret. Pero, por ejemplo, el Jesús de Marcos no es el mismo Jesús de Mateo, ni va a ser el mismo Jesús de Lucas, mucho menos va a ser el mismo Jesús de Juan. Entonces, de esta manera tú vas deslindando o vas haciendo diferencia de las teologías que van manejando los evangelistas. Y esto lo menciono porque precisamente
Ahorita vamos a tocar ese tema, ¿vale? Primero, pues tendríamos que leer el texto, ver qué dice el texto, a quién va dirigido, ver qué personajes aparecen. Entonces, primero tratemos de comprenderlo, ¿vale? Hagamos ese esfuerzo. Si se nos resulta complicado poder entender el texto bíblico, lo que podemos hacer es buscar palabras clave, que es lo que yo mencionaba la semana pasada. ¿Qué pueden ser palabras clave? Pueden ser, por ejemplo, palabras que al español sean complicadas, en el sentido de que sea raro la vez que lo podamos ver. Y esto también, nosotros conforme vayamos leyendo la Biblia, nos vamos a ir dando cuenta que en diferentes libros de la Biblia utilizan como que cierto tipo de palabras, en otros utilizan otro tipo de palabras. Entonces es importante que podamos ir viendo las palabras clave. Por ejemplo, si yo leo el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel hay una como estrofa que se repite mucho cuando Dios habla con el profeta y le dice hijo de hombre, hijo de hombre, hijo de hombre. Entonces eso podría, por ejemplo, ser una palabra clave. Si yo me voy, por ejemplo, al libro de Génesis, me voy a dar cuenta que Dios no tiene nombre en el libro de Génesis, sino que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y los nombres que aparecen en realidad parecen más títulos. Por ejemplo, el Altísimo, en hebreo el Yon, Todopoderoso, en hebreo el Shaddai. Ese tipo de cosas son palabras clave, ¿vale? Y nos pueden ir ayudando para que nos vayamos dando cuenta de qué puede referirse el texto. Por ejemplo, podemos encontrar también repeticiones. Si nosotros otra vez, tomando el ejemplo de Génesis, nos vamos a Génesis y vemos la vida de Abraham con su esposa Sara, hay un momento en el que esta mujer se va, bueno, los dos, la parejita se va a Egipto y cuenta la historia de que Abraham pues tiene como que miedo, ¿no? Le da miedo de que los egipcios piensen que es su esposa y lo maten a él. Habría también que averiguar, por ejemplo, por qué a Abraham le da este tipo de miedo, ¿no? Que decir que si matas al marido te puedes quedar con la esposa o qué será, será una tradición o qué sucede. Y bueno, cuenta que dice que es su hermana, la hace pasar por su hermana. Da igual porque al fin y al cabo, el faraón la toma como su pareja y bueno, empiezan a ver como una serie de acontecimientos extraños, es decir, que empiezan a tener como que problemas, de índole agropecuario. Entonces, pues bueno, ya se descubre, le dice que por qué no le dijo que era su esposa y al fin y al cabo Abraham terminan bendiciéndole, le dan ganado, le dan recursos. Pero por ejemplo, si nosotros vamos a ver la vida de Isaac, en la vida de su hijo Isaac pasa un suceso igual, solo que en vez de ser el protagonista Abraham y Sara, es Isaac y su esposa Rebeca. Entonces, podemos encontrar ese tipo de repeticiones. Podemos encontrar también repeticiones cuando, por ejemplo, estamos leyendo el libro de Primero y Segundo de Reyes y tiene como que un estribillo mucho el autor bíblico cuando se refiere a los del norte, a los hermanos del norte, y les dice algo así como, y los del norte no obedecían al Señor, no obedecían al Señor y hacían lo malo delante de los ojos del Señor. Y siempre que se va a referir a un rey del norte, como que habla de forma despectiva de él. Y si vemos, por ejemplo, cuando habla de sus propios reyes, cuando hacen algo malo, dice, pues no obedecieron del todo como David, pero sí obedecieron algo. O sea, te das cuenta que el autor bíblico como que tiene un sesgo para hablar bien de sus reyes y hablar mal de los reyes que son sus hermanos, ¿vale? Entonces podemos encontrar ese tipo de cosas. Podemos, por ejemplo, también poner foco en los personajes y en eso, hablando, por ejemplo, de los nombres en la Biblia, casi todos los nombres, por no decir todos, tienen un significado. Entonces es importante ver qué significado tiene, porque en ocasiones los personajes no van a ser históricos, sino van a ser literarios. Y en esto me quiero quedar un poquito más. ¿Cómo que no van a ser históricos, pero sí van a ser literarios? Es decir, si ustedes se ponen a investigar si Abraham existió, posiblemente
encuentren que existió un hombre llamado Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre de naciones. Fíjense el nombre, parece simbólico. Entonces, posiblemente a lo mejor existió un Abraham, pero el Abraham que tenemos en la Biblia no pudo haber sido ese histórico. ¿Por qué? Porque el personaje se contradice, es anacrónico, les digo, tiene estas repeticiones. Este tal Abraham, supuestamente todavía no existe Moisés, pero este Abraham parece tener ritos litúrgicos, sacerdotales, como cuáles, la circuncisión. Entonces, te vas dando cuenta que el personaje lo han cubierto con capas, este, de ediciones posteriores. Supuestamente en Génesis, yo les había dicho que Dios no tiene nombre, porque en Éxodo menciona que Dios nunca había dado su nombre a nadie. Pero si nosotros vamos a Génesis, Abraham llama a Dios Jehová o Yahvé. Entonces, lo que demuestra eso es que el texto ha tenido capas y los personajes también han recibido ediciones. Entonces hay que ver, por ejemplo, los nombres. Jonás significa paloma, este, Jacob significa hurtador, ladrón, que curiosamente se le cambia el nombre. O sea, hay que ir viendo esos detalles. Por ejemplo, también si vamos al libro de jueces, algunos reyes tienen nombres despectivos. O sea, a nadie le llama a su hijo vaca, por ejemplo, pero el autor bíblico se está burlando de él. Entonces hay que ver también ese tipo de detalles. Por ejemplo, también en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, cuando el autor menciona que encontraron un libro abandonado en el templo de Yahvé y van a consultar a una profetisa y esa profetisa seguramente no le gustó al autor bíblico y por eso la llama, le da un nombre despectivo. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles hay que verlos a profundidad, porque puede ser que el personaje no sea literal. Les digo, la Biblia es compleja, puede ser que no sea literal, puede ser que sí haya existido, pero que se le hayan añadido capas redaccionales, o puede ser que el personaje sea completamente literario. Por ejemplo, también en el libro de Samuel, cuando aparecen personajes que no tienen nombre, que los menciona la Biblia como un nombre de Dios. Seguramente ese personaje no existió, pero el autor bíblico, en la época que está escribiendo, quiere dar una respuesta a esa época y crea esos personajes literarios. Lo podemos ver también, por ejemplo, cuando hablamos sobre los ángeles, ¿no? En los ángeles, que ángel simplemente significa mensajero y mensajero puede ser un humano, puede ser Dios, puede ser un ángel, hablando de un ser espiritual. Entonces hay que ir viendo ese tipo de detalles, ¿vale? Hay que ver también, por ejemplo, los tiempos verbales, si está hablando en pasado, si está hablando en futuro, si está hablando en presente, si está hablando en presente continuo. Hay que ver ese tipo de cosas. En español a lo mejor es un poquito complejo, pero si tienen duda, pueden consultar el texto hebreo o griego. Ahorita les voy a decir cómo lo pueden hacer también. Lugar del texto en el libro. Es decir, hay que ir viendo que cuando el autor bíblico está escribiendo, si él está heredando una teología pasada. Por ejemplo, si nosotros comparamos el libro de Primero y Segundo de Reyes con el Primero y Segundo de Crónicas, hay cosas que no cambian, pero te puedes dar cuenta que el que está escribiendo Crónicas se está inspirando en parte con el libro de Reyes. Hay que ver por qué el autor bíblico cambia cosas, por qué hay cosas que las deja igual, hay otras cosas que busca explicarlas. Entonces, a lo que quiero llegar es que el autor que está escribiendo posterior está heredando también una teología, que hay cosas que no le gustan, pero también hay cosas que sí le gustan. Entonces hay que ir viendo cómo el pensamiento va evolucionando poquito a poquito. Eso lo podemos ver más también, por ejemplo, en el libro de Isaías, que yo les había mencionado en algún momento que posiblemente tenga tres autores. Es decir, el Isaías original, el profeta, que escribe en una época antes del destierro, el segundo Isaías, que escribe en una época cuando ya están en el destierro, y el tercer Isaías cuando están regresando del destierro. Evidentemente, los tres autores, por la época en la que se encuentran, no van a pensar igual, y por lo tanto, la figura de Dios tampoco la van a ver igual, ¿vale? Esto hay que tomarlo con mucha madurez y con mucho cariño también
Porque muchas veces cuando mencionamos este tipo de cosas, es que se contradice o que es diferente y así, por lo regular las personas, y espero aquí nadie se me ofenda, fanáticas, piensan que estás hablando mal de la Biblia o que estás hablando mal de algo sagrado. Y todo lo contrario, lo único que muestra es que la Biblia es muy rica, tan rica que si Dios existe, Dios respeta la cultura humana, respeta las decisiones humanas. Hay una frase muy linda que a mí me gusta que dice que el evangelio no es humanizar lo divino, sino es al revés, al revés. Repito, el evangelio no es divinizar lo humano, sino humanizar lo divino. Es decir, si Dios existe, Dios se hizo humano para poder entender la condición humana y así poder enseñar cómo se puede vivir. Y esto es algo que podemos ver a lo largo de la Biblia. Los autores bíblicos están intentando descubrir quién es Dios. Por ejemplo, en Isaías podemos encontrar que creen en algún momento de la historia que las cosas malas también vienen de Dios. Pero, por ejemplo, cuando vamos ya a la época de Jesús, Jesús ya no acepta eso, ya no lo acepta. Para Jesús, la maldad viene del corazón humano, no viene de Dios, ni siquiera de Satanás, fíjense. Entonces son cosas que te van mostrando que es un proceso, es un proceso. Y así como ellos tuvieron un proceso de descubrir a Dios, nosotros tenemos que tener ese proceso para descubrir a Dios, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo que es precisamente el que habíamos visto, me parece que la primera clase, Marcos 2 del 1 al 12. Lo voy a leer, ahí creo que tiempo. Me voy a parar tantito nada más para tomar mi Biblia, para que podamos verlo en vivo y en directo, ¿vale? Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero lo tengo que leer, ¿no? Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leerlo. Aquí, los que tomaron ya el curso del Evangelio de Marcos seguramente ya tengan más idea de cómo entender el libro de Marcos, porque la teología que maneja Marcos es una teología en la que Jesús es un ser humano, no es Dios, es un ser humano. Es un hombre que habla poco y hace mucho, es un representante de Dios Jesús, es el Jesús de Marcos nos enseña que no se necesita ser Dios para hacer grandes cosas. El Jesús de Marcos nos demuestra que si eres ser humano puedes hacer las cosas bien. Y fíjense cómo esto va también rompiendo paradigmas, ¿no? Muchas veces decimos este tipo de cosas como, pues es que me equivoco, soy humano. Tengo errores, pues soy humano. Lo que Marcos nos diría es, eres humano, pues haz las cosas bien. Así nos diría Marcos. Entonces, los que han tomado el curso del Evangelio de Marcos, pues ya tendrán más o menos idea de la teología que maneja Marcos. Quien no, pues me puede pedir el curso y se lo puedo compartir. Vamos a leerlo. Del 1 al 12 dice, entró de nuevo a Cafarnaún y al poco tiempo corrió la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, mientras él les anunciaba la palabra. Entonces vinieron a traerle a un paralítico, llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y, a través de la abertura practicada, descolgaron el lerjón donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos que tenían, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban para sus adentros. ¿Por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero, al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pasaban en su interior, les dijo, ¿por qué pensáis así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Se levantó y tomando la camilla, salió al instante a la vista de todos, de modo que quedaron asombrados y alababan a Dios diciendo, jamás vimos cosas parecidas. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es leerlo. Fíjense estos detalles importantes que yo anoté aquí. Jesús ve la fe de ellos, no dice que ve la fe de él. Este texto se puede interpretar de dos maneras. ¿De qué dos maneras? La fe de ellos, incluyendo los cuatro amigos y al paralítico, o la fe de los amigos únicamente. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la fe es colectiva, es decir, basta la fe de al menos dos personas para Marcos. Fíjense, también detalles importantes. Los escribas piensan en su corazón, nos está reflejando un conflicto interno que ellos están teniendo. Y fíjense, yo estoy partiendo ya del texto leyéndolo, pero algo que llama la atención es por qué ellos tienen ese conflicto en su interior si está pasando algo bueno. Es decir, que los escribas son envidiosos o porque tienen este conflicto en su corazón. Ahorita voy a responder esa pregunta, la voy a dejar ahorita al aire. Jesús sabe lo que piensan. Significa que Jesús tiene autoridad. No es que Jesús sea Dios, porque incluso si nosotros consultamos el texto griego, en el texto griego vamos a ver que Jesús es el objeto pasivo, no es activo. El activo es Dios mismo. ¿Qué quiere decir? Que Dios está actuando a través de Jesús. Por eso es que yo les decía hace un momento que el Jesús de Marcos es el representante de Dios. Es un ser humano, no es Dios. A Jesús, salvo en una ocasión cuando van a preparar la Santa Cena, Jesús se le llama Señor. El Señor ya puede ser un título de respeto o una figura, un título como de divinidad. Al Señor le decían a los Césares, por ejemplo, Kairos o Kyrios, ¿vale? A Jesús siempre lo llaman Rabí en Marcos. El paralítico no muestra ninguna señal. Fíjense que Marcos pudo haber dicho, y el paralítico era el que tenía más fe de ellos. O el paralítico creía entre ellos, también lo pudo haber aclarado, pero no lo aclara. El paralítico parece un personaje que no está interactuando directamente, es más, no interactúa. Ahí los activos, los que están actuando, ¿quiénes son? Sus amigos. Entonces ahí ya desde un punto, el texto nos está tratando de mostrar algo importante, como que hay amigos que te acercan a Jesús porque conocen tu condición. Fíjense cómo lo voy desmenuzando. Porque ahí el paralítico no dice ni que esté de acuerdo ni que esté de desacuerdo. Y fíjense lo que hacen los amigos. Menciona que hay mucha gente en la casa. ¿En qué casa? Posiblemente en la de Pedro. Y ellos no dijeron, no, jole, pues el maestro está ocupado. Pues venimos otro día. No, escarban el techo. O sea, están haciendo, lo voy a decir así, lo imposible para acercar a este paralítico con Jesús. Vamos a seguir avanzando, ver más detalles. Entonces, aquí ya pasaríamos al segundo punto, que es la interpretación. ¿Qué quiso decir el autor? Ya vamos descubriendo cosas. Habla un texto de amigos, de la amistad, de aquellas personas que te acercan a Jesús. ¿Qué significaba para los lectores originales? Y por eso es que yo les decía que a lo mejor los que cursaron el curso de Marcos ya le tienen más idea, porque Marcos escribe una comunidad perseguida, o una comunidad que ya está empezando a experimentar sus primeros mártires. Entonces, que le esté escribiendo a ese tipo de personas quiere decir que te apoyes en amigos cristianos, lo voy a decir de esta manera, que tengas amistades que te acerquen a Jesús. Y fíjate que no solamente te acerquen a Jesús, sino que convenzan a Jesús, lo voy a decir de esta manera, para que haga algo en tu vida. Porque la comunidad de Marcos era una comunidad perseguida, una comunidad mártir,
Una comunidad que está sufriendo mucho y una comunidad que se está preguntando por qué Jesús no hace nada. Y fíjense, Marcos les está diciendo ahí entre líneas, Jesús iba a hacer algo, pero también busca acercarte a él. Para Marcos, y esto lo estoy encerrando en Marcos únicamente, porque Mateo le va a dar otro sentido, Lucas le va a dar otro sentido, este pasaje ni aparece en Juan, así que ni lo busques. Así que cada evangelista, fíjense cómo está condicionado a sus lectores. Entonces tenemos que saber a qué lectores va escrito, y no solamente en el área de evangelios, sino de cualquier libro de la Biblia. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué problema aborda el autor? Habla sobre el pecado, un paralítico, cómo era vista la enfermedad en los tiempos de Jesús. Y créanme que no era vista de forma científica. No es que ellos dijeran, es que nació paralítico porque las células pues, no se desarrollaron completamente y al no desarrollarse completamente, pues el cartílago, los tendones, pues de las piernas, por lo tanto no tuvieron lo suficientemente materia pues para desarrollarse completamente. No, ellos ven enfermedad y ¿saben qué piensan? Es un pecado. Dios te maldijo, también lo piensan. No me crean, lo piensan. Fíjense tan solo en el libro del Éxodo, lean el Éxodo, Levítico. Es que si nació ciego, pecó contra el Señor. Y si nació estéril, pues está maldito por sus generaciones. Fíjense cómo ellos están pensando. Ahora significa que Dios los maldijo, significa que no, obviamente no. Ahí también nos habla mucho sobre la manera en que utilizaban el nombre de Dios para manipular al pueblo, porque fíjense qué es lo que piden. No, no piden oración, no piden, ve y ora a Dios para que te sane, no, piden sacrificio. ¿Y quién se termina comiendo el sacrificio? El sacerdote. O sea, son cosas que tenemos que reflexionar y repensar profundamente, ¿vale? ¿Qué género literario es? Si veo que empiezan a hablar los árboles, pues a lo mejor yo no podría pensar que histórico, así muy histórico no es. Si veo que empiezan a suceder cosas que van allá de la física, pues yo no lo vería muy lógico pensar lo que es un género literario crónica o histórico. Yo lo vería más como simbólico, como un poema, ¿vale? Y repito lo mismo, no es que nosotros estemos aquí atacando la Biblia, sino hay que descubrirla, hay que tomarla en serio, hay que tomarla en serio para ver qué es lo que está pensando el autor, ¿vale? ¿Qué simbolismos usa? Por ejemplo, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, vamos a encontrar a un Jesús que les digo que es completamente diferente al Jesús de Marcos, Mateo y Lucas. Es un Jesús que no proclama el reino de Dios. Y quienes ya estudiamos o vimos el curso de Marcos, van a ver que el Jesús que caminó por esta tierra predicaba el reino de Dios. Y el Jesús de Juan no predica el reino de Dios, se predica a sí mismo, a tal punto que tiene un debate con los fariseos en el Evangelio de Juan y le dice, tu testimonio no es válido porque tú testificas de ti mismo. Fíjense, son cuestiones profundas. Y ese Jesús de Juan utiliza mucho simbolismo, dice cosas como yo soy luz. El ser humano no es luz, no puede ser luz. Yo soy puerta, yo soy la puerta. El ser humano no es puerta, no puede ser madera. ¿Me entienden? Son simbolismos. Eso a lo mejor y parece muy obvio, ¿no? Pero muchas veces pasamos por alto. Entonces, regresando al ejemplo de Marcos 1:12, Jesús con autoridad de parte de Dios nos muestra que Él puede realizar milagros y no necesita el permiso de Dios porque Él ya es un representante de Dios. Y esto es importante porque si nosotros buscamos las señales que esperaban los judíos en la época de Jesús para saber quién era el Mesías, una de esas señales era que tenía que perdonar pecados. Y si nosotros nos damos al concepto judío de mesianismo, que es el que maneja Marcos con sus respectivos cambios, es decir, el Jesús de Marcos, el Mesías de Marcos, que es Jesús, no es el Mesías militar, y esto, perdón si lo repito 1000 veces, no es el Mesías militar el que va a derrotar a los romanos. Es un Mesías que viene a dar la vida, es un Mesías que viene a perdonar, ¿vale? Va más allá de un milagro más, porque lo voy a decir así, está haciendo un milagro doble. Está perdonando los pecados
y aparte lo está curando. Fíjense, parece como si tuviera una relación. Y les digo, volvamos a pensar, ellos en esa época piensan que el pecado está relacionado con la enfermedad. Eso no significa que hoy en día la realidad sea así. Incluso podemos ver que eso se cuestiona en el en el Evangelio de Juan. Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus antepasados? Y el Jesús de Juan contesta, ni él ni sus antepasados. Parece similar al Jesús, un poquito al Jesús de Marcos. Esto es para la gloria de Dios. Entonces, Jesús tiene autoridad divina para perdonar pecados, algo que en la teología se le conoce como la pasiva divina, ¿vale? Jesús sana a toda persona que está frente a él. Y esto es importante y esto trae paz también al corazón porque muchas veces en las iglesias, cuando una persona está enferma o cuando le está yendo mal económicamente, tontamente y absurdamente luego nosotros les decimos cosas como, hermano, ora a Dios. Así como, y el hermano va a contestar, ay, no se me había ocurrido. O sea, ¿tú qué crees que está haciendo el hermano? Y peor aún, ¿tú crees que Dios está esperando a que uno de sus hijos le pida para que lo ayude? O sea, fíjense cómo muchas veces tenemos posturas de Dios desactualizadas, lo voy a decir de esa manera. O sea, como si Dios necesitara que hablaras. El Jesús de Mateo lo tiene claro. Y, y antes de que pronuncien una palabra, su Padre en el cielo ya sabe lo que van a pedir. Fíjense, importante. Entonces, ya de esta manera, ya juntando estos elementos, haber analizado estos detalles, podemos ir escarbándolo un poquito más. Vamos a buscar, por ejemplo, también correlaciones. ¿Qué puede decir el resto de la Biblia? Y aquí tenemos que poner mucho énfasis porque lo que en ocasiones sucede es que hacemos como un tipo de pozole. En un caldo, vemos que en la Biblia dice una palabra y buscamos en toda la Biblia esa misma palabra y los metemos todos los versículos en esa olla y las mezclamos y decimos, no, pues ahí está la correlación, ¿no? No, hay que buscar si el contexto aplica también. No es simplemente buscar palabras y ya las unes y ya está. Hay que conectar los temas, ¿vale? Conectar las teologías. Por ejemplo, es lo que yo les decía. Si yo conecto al Jesús de Marcos con el de Juan, un 100% no voy a sacar. A lo mejor sacaré un 5, un 10% en ciertos pasajes. Porque al fin y al cabo, el Jesús de Juan está inspirado en el Jesús que también va a inspirarse Marcos. Y aquí a lo mejor ya les estoy revolviendo, no sé, pero por eso es que yo les decía, la Biblia es compleja, es compleja, es compleja. Y hay que irla tomando, hay que atisbarlo, hay que verlo de poquito a poquito, poner ojo, poner atención, ¿vale? Entonces, en este tipo de cosas hay que ser muy cuidadosos, ¿vale? Si tomamos en serio este libro y si es que realmente decimos que lo amamos, el Jesús de Juan dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y qué es guardar sus mandamientos? Estudiar, darle tiempo, poner atención, ¿vale? Y por eso que también es bien complejo, ¿no? Este tipo de temas. Es muy cómodo simplemente decir, ah, pues ahí está y ya, me vale gorro, ¿no? Conectar también a los autores, conectar palabras, que es lo que yo les mencionaba, regresando, por ejemplo, al caso de Marcos 2 del 1 al 12, hay que correlacionar, por ejemplo, en este caso, lo que dicen los escribas no están mintiendo. Solo Dios perdona pecados. ¿En dónde aparece? Por ejemplo, aparece en Isaías, en Éxodo, en Salmos. O sea, no es que los escribas aquí están mal, sino que ahora están mostrando en Jesús una nueva revelación de parte de Dios en el perdón de pecados. Es lo que nos quiere decir Marcos. Dios sigue perdonando pecados, eso no hay duda, pero ahora tiene un representante humano aquí en la tierra al que se le puede traer personas. Fíjense cómo el texto es más rico que simplemente decir, ah, pues Jesús es Dios y como solamente Dios perdona pecados. No, no estamos entendiendo el texto, ¿vale? Hay que irlo, cincelando poquito a poquito. Otra correlación, sanar como señal mesiánica. Si nosotros nos vamos
al libro de Isaías, que es el libro que trata de dar un poquito más de detalles en la época mesiánica, una de esas señales es que sí tenía que perdonar pecados, pero también que tenía que sanar paralíticos, ¿vale? Lo podemos ver, por ejemplo, en este famoso pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto el Señor me ha ungido. Y empieza a dar una lista, una lista, una lista. Entonces, dentro de esa lista van a venir también los oprimidos. Entonces, hay que ir viendo esas correlaciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí están las citas, ustedes la pueden leer. Otra correlación, que es lo que yo les mencionaba, es este estribillo que utiliza mucho de hijo de hombre. Fíjense, Jesús, antes de sanarlo, ¿qué dice? Lo voy a leer porque les digo, es importante. Este tipo de conclusiones luego también no esperemos sacarlos en una sentada, es estar disfrutando el texto, es estarlo roendo, como dicen, es releerlo, es estar investigando. Les digo, este camino que ustedes están tomando sobre la lectura de la Biblia es de valientes, porque no es simplemente, pues ya lo tomo y ya lo leo y ya lo digo, sino es estar viendo los detalles, ¿vale? Y más si nos hacemos llamar cristianos, ¿no? Porque cristiano precisamente es como un Cristo, como un cristiano, como un Cristo pequeño. Entonces, yo no me imagino un Jesús que la Biblia, hablando del Antiguo Testamento, lo haya tomado a la ligera. Él llega a conclusiones profundas porque él se tomaba ese libro profundo. Fíjense cómo dice Jesús cuando lo cuestionan los fariseos, los escribas, no fariseos, escribas. Cuando ya lo sana, bueno, antes de sanarlo, le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. O sea, aquí ya nos está dando la respuesta. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Es decir, Él no se está haciendo Dios, sino la figura de Hijo de Hombre tiene esa autoridad, lo voy a decir de esta manera. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos en la Biblia a buscar este Hijo de Hombre, posiblemente se refiere al del libro de Daniel. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos el libro de Daniel, me parece capítulo 7, cuando aparece este Hijo de Hombre, Daniel lo describe como un humano. ¿Qué significa Hijo de Hombre? Humano. Y dice que el anciano de días le dio autoridad a este Hijo de Hombre. Fíjense, es que si yo digo que como Jesús perdona pecados porque es Dios, este texto ya rompe con el de Daniel, porque Marcos se está inspirando de Daniel. A diferencia, no se está inspirando de Ezequiel, porque Ezequiel sí utiliza la frase de hijo de hombre, pero lo utiliza con otro contexto. Entonces es ir conectando temas, teologías. Fíjense, o sea, cuando ustedes empiezan a estudiar y digan, es que esto no conecta con esto, no lo trates de hacer conectar. El texto solito se va a ir armando como rompecabezas. El texto solito te va a ir guiando. Lo que yo les mencionaba en la primera clase, deja que la misma Biblia te vaya hablando, ¿vale? Aquí está el texto, mira, le atiné, 7 del 3 al 14. Vamos a seguir avanzando. Y bueno, ya el último paso que tendríamos que hacer es el de la aplicación, y este es opcional. ¿Qué significa para nosotros hoy en día? Y esto es lo que muchas veces hacen muchos predicadores, empiezan al revés, empiezan para ver qué me dice a mí. Y lo mismo que yo les he dicho, a mí no me va a decir nada porque no fue escrito para mí. Entonces, primero hay que ver qué dijo para ellos y ver si para mí me dice algo también. Y ya teniendo ambas partes, se complementan, ¿vale? Definición, la aplicación viene después de entender el sentido original, no antes, ¿vale? Fíjense conclusiones que podemos sacar de este texto. La salvación no es individualista. A veces otros nos llevan a Jesús. Y esto también sana el corazón porque muchas veces cuando una persona está enferma y están orando y orando por él, ¿qué cosas le dicen? Cuando ya el hermano se desespera. Hermano, no tienes fe. ¿Cómo no va a tener fe? O sea, ¿quién en su sano juicio no tiene fe para ser sano si está sufriendo? Fíjense las incoherencias que luego decimos o dicen. Es decir, este texto nos puede partir en pensar, pues si mi mamá tiene fe en que yo sea sano, aunque yo no tenga fe, puede que sea sano.
cosas que luego en las doctrinas rompen, ¿no? Porque en la doctrina dicen, no, todos tienen que tener fe. Híjole, si uno no tiene fe, no funciona el milagro, como si fuese este hechizo o brujería, ¿no? De, ay, no, pues es que eran 3 pelos de cabra y nosotros pusimos 2. Híjole, pues ya el hechizo se rompió, no, con Dios no es así. Si estamos hablando de que Dios nos ama, no podemos llegar a ese tipo de conclusiones. Para los que tienen fe, ¿no? Jesús libera íntegramente espíritu y cuerpo, y esto es importante porque muchas veces también dentro del cristianismo decimos, no, no, el cuerpo es malo, el cuerpo es malo, el espíritu es lo bueno, el espíritu es lo bueno, y tomamos versículos fuera de contexto, por ejemplo, el de Pablo que dice, no, pues yo atormento mi carne, descontextualizamos mucho la Biblia para decir lo que nosotros queremos que diga, ¿no? Pero, por ejemplo, en este pasaje, Jesús sana todo, porque primero lo sana de los pecados, que puede significar el espíritu, y después lo sana físicamente, es decir, su cuerpo. Y es que tan solo ponernos a meditar profundamente, y también esto es de reflexionar. ¿Y tú cuando haces una buena obra, lo haces con tu espíritu? Pues no, lo haces con el cuerpo. Tú amas con el cuerpo, abrazas con el cuerpo, das de comer con el cuerpo. No es decir que se te sale el espíritu y el espíritu anda ahí volando y no, íntegramente todo. El Jesús de Marcos no es absolutista en uno sí y otro no. El Jesús de Marcos da con manos llenas. Vamos a seguir avanzando. La fe se demuestra en acción, no solo con palabras. Es decir, cuando Jesús le da la orden al paralítico, el paralítico se levanta. No es que el paralítico se quede acostado que sus piernas solitas se levanten, no. Por eso es que yo les decía también hace ratito, el Jesús de Marcos es un hombre que habla poco y hace mucho, ¿vale? Es un hombre ordinario que hace cosas extraordinarias. Vamos a seguir avanzando. Ejemplos de aplicaciones erróneas, por ejemplo, estas conclusiones que luego muchos predicadores llegan. Si tienes fe suficiente, como si la fe fuese medible, Jesús te va a sanar siempre. Y muchas veces utilizan esto para manipular. Hermano, demuestra que tienes fe, pues trayendo tu diezmo, viniendo a mis discipulados, congregándote los días que quiero. Si no haces esto, hermano, no tienes fe. Ay, hermano, es que hiciste todo bien, pero al final dudaste y por eso pues no se te cumplió lo que querías. Y llegamos luego a esas malas conclusiones. Lo que yo les decía, Jesús perdona pecados, entonces es Dios y no. No es tan sencillo, no podemos llegar a conclusiones tan rápidas. O sea, ¿en qué me baso yo simplemente en eso? No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque si yo veo este episodio en Juan, Juan no aparece este caso. Y el Jesús de Juan sí es Dios. Fíjense, es de reflexionar por qué Juan no lo hace. Si puede ser una manera de demostrar que Jesús es Dios y Juan no lo hace, ¿vale? Si no eres nado, entonces no tienes fe. Conclusiones erróneas a las que luego llegamos. Algo que también nos puede ser útil dentro de este método que estamos viendo es usar comentarios bíblicos y también cuáles evitar, que esto también es de estudiar, ¿vale? Vamos a avanzar. Primero, ¿qué es un comentario bíblico? Les voy a dar una definición, la voy a leer, dice así. ¿Qué es un comentario bíblico? Es un libro donde un especialista analiza un texto bíblico, verso por verso, explicando historia, lenguaje, contexto y teología, ¿vale? Eso es importante. Un comentario bíblico no es aquel que dice, pues yo creo que significa esto, o a veces hay otros fanáticos que dicen, pues significa esto, y, y en Daniel está el anticristo, y no, nunca da motivos ni bases, simplemente afirma. Eso también es erróneo, ¿vale? Tipos de comentarios. Hay comentarios académicos, hay comentarios críticos, históricos, exegéticos. Cuando hablo de críticos, puede ser, por ejemplo, críticos textualmente, que puede decir, por ejemplo, estos casos en los que yo les mencionaba de los amalecitas y de los ismaelitas, ese es un comentario crítico. Decir, oye, pero ¿por qué me cambió a los vendedores? Eso es crítica. Y también puede ser crítico textual
en decir, a ver, voy a comparar los manuscritos más antiguos que tenemos de este versículo a ver si coinciden. Eso también es crítica, ¿vale? Hay de diferentes índoles, por ejemplo, está el Anchor J, el Hermenia, está el que es NICNT, que significa Nuevo Comentario Internacional del Nuevo Testamento, y también está el ICC, que está en inglés, que significa Comentario Crítico Internacional, ¿vale? Aquí, de todos modos, si quieren, más tarde se los puedo mandar. Hay también comentarios bíblicos pastorales, es decir, que tratan de mostrarte un mensaje para que tú puedas aplicar en tu vida, un mensaje en el cual tú puedas sentirte, este, pues, con paz, con confianza, ¿vale? Pueden, por ejemplo, en este caso hay Biblias de estudio, está aquí en su mayoría, la mayoría de Biblias, que podemos encontrar en español, ¿vale? Van a tener como que su versión pastoral, por así decirlo, ¿vale? Hay también comentarios bíblicos, confesionales, es decir, desde una tradición específica. Pueden encontrar, por ejemplo, tradiciones, anglicanas, protestantes, reformadas, este, anglicanas. Es decir, que aquí el autor ya avienta por la ventana la ciencia y lo que él trata de explicar es de dónde surge su tradición. Es decir, por qué a lo mejor en su iglesia las mujeres usan falda, en su iglesia a lo mejor los hombres llevan saco y corbata, yo qué sé. Aquí más que nada estos son confesionales, es decir, no le va a importar tanto el contexto, la cultura, sino que él va a tratar de explicar por qué en su iglesia hacen o no hacen, por ejemplo, también ¿cómo se llama? El purgatorio, cosas de ese tipo, ¿vale? Que son más como doctrinales, confesionales, pues de fe, ¿vale? Podemos encontrar, por ejemplo, los comentarios católicos, reformados, pentecostales, lo que yo les acabo de mencionar, ¿vale? ¿Qué es lo más común que sucede cuando toman un comentario bíblico? Que muchas veces dicen, no, pues es que el predicador tal, muchas veces citan Charles Spurgeon, el predicador tal interpretó este versículo o dijo de este versículo esta cosa, y ya como lo dijo él, nunca se les ocurrió consultar a ver en qué libro lo decía o en qué contexto lo decía. Muchas veces simplemente citan citas por citar. Pues ya, ese sí, esa es la interpretación correcta de la Biblia. Entonces, muchas veces llegan a tener errores al utilizar comentarios bíblicos. Errores más comunes, usarlos como sustituto de estudiar la Biblia, es decir, pues yo mejor no leo la Biblia, no la averiguo por mí mismo, mejor dejo que alguien que no sé dónde estudió, no sé en dónde, o por qué interpreta la Biblia como la interpreta, pues mejor que él me diga, ¿no? ¿Qué significa? Elegir solo comentarios que confirman lo que yo pienso, es decir, si yo veo un comentario bíblico en el que me dice que no existen pruebas arqueológicas del Éxodo y eso a mí no me gusta porque yo sí creo que el Éxodo pasó literalmente, pues me busco a pastores que sí crean eso, ¿no? Y ya utilizo un montón de comentarios bíblicos del doctor tal, el pastor tal, el líder tal, y pues ya tengo un montón de paja y pues de esta manera pues demuestro que yo sí tengo la razón, ¿vale? No distinguir entre un comentario serio y una opinión de YouTube, y esto muchas veces sucede, muchas veces dicen, no, es que esto es así, y tú dices, ay, no, pues las cosas son así, ¿no? Y nunca se te ocurrió preguntarle, oye, ¿y por qué? Y muchas veces luego ya ni te saben contestar, ¿no? Oye, y dime el nombre, ¿no? Sí existen pruebas arqueológicas del Éxodo, ¿cómo se llaman? Y ya no te contestan. Oye, y sí pasó esto, ¿por qué otros pueblos de Israel en la región no hay fuentes? Y ya no te contestan. Les digo, o sea, aquí es averiguar, crear el diálogo. Y quien se lo toma maduramente, créanme, no va a llegar a cuestiones como, pues si no existen pruebas arqueológicas, la Biblia te miente. No, ¿en qué parte? Hay que ir descubriendo. Entonces, si no es histórico, ¿qué mensaje me quiere dar? Seguramente un mensaje teológico, ¿vale? Y ese, que sea mensaje teológico no significa, lo vimos la clase pasada, no significa que nos estén mintiendo, ¿vale? Eso es de gente madura, de gente que está aprendiendo a entender la Biblia, aprendiendo a interpretarla y que no tiene una fe fluctuante de decir, pues si no está lo que yo quiero, pues hago berrinche, ¿vale? Un ejemplo práctico, por ejemplo, en el pasaje de Juan 1:1, ustedes lo han escuchado,
en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Así dice en el griego. Este, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, ¿qué palabras clave? Fíjense, palabras clave, ¿cuál puede ser? Pues la palabra palabra, en griego que dice logos, y el logos, híjole, aquí tan solo esta palabra logos yo me llevaría toda una clase, pero por ejemplo, puedo ver un comentario académico para que me explique qué es el logos o qué entendían el logos en la época en la que el autor bíblico está escribiendo y a quién va dirigido. Porque el logos para un judío no significa nada. Pero, si hay un logos hebreo, que es la memra, la vitalidad de Dios, el poder de Dios, y ahí ya la cosa cambia. Entonces, fíjense cómo vas viendo el trasfondo. Por ejemplo, el logos lo utiliza mucho Aristóteles. Aquí ya saben, aquí con su hereje favorito, se han encontrado manuscritos del libro de Juan con copias de la metafísica de Aristóteles. Entonces hay que ir viendo comentarios académicos, comentarios neutrales. También muchas veces lo que hacen es meter de su paja. El académico, el profesional, por lo regular casi no lo hace, pero hay que ir viendo ese tipo de detalles. Hay que ver también, por ejemplo, un comentario pastoral. Si yo tengo fe, este, el logos también puede ser algo que tú interiorizas. Fíjate cómo el pasaje va avanzando más y llega un momento en el que dice algo así como, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. En español no significa mucho, pero en el griego utiliza la palabra hacer tabernáculo. Y ya te das cuenta que el que está, aunque está escribiendo en griego, está pensando en hebreo. Es decir, Jesús es el nuevo templo. Entonces, vas viendo esas cosas que también cuando tienes fe, va trayendo paz, te van mostrando. Es que les digo, el Jesús de Juan es el Jesús que interiorizas en tu corazón, lo voy a decir así. El Jesús de Juan es un Jesús que trasciende la materia. Es el Jesús que camina contigo, que vive contigo. Es el Jesús que guardas en tu corazón, ¿vale? Entonces hay que ir viendo ese tipo de detalles. Comentario confesional podría enfatizar la divinidad de Cristo desde su tradición, o sea, el que está escribiendo el Evangelio de Juan ya me está mostrando que desde un principio Jesús es preexistente y eso es importante, porque si nosotros vemos al Jesús de Juan, el Jesús de Juan no nace, lo voy a decir así, no nace, aparece. Y eso tiene trasfondo en la fe muy profundo, muy, muy profundo. Les digo, a lo mejor esto ya lo entendemos un poquito más cuando veamos el Evangelio de Juan. Yo le calculo así como vamos a finales de año o ya el siguiente, pero créanme, el Jesús de Juan es un Jesús que es personal, no se comparte. El Jesús de Juan no se comparte. Es decir, no lo impones a los demás, no llegas y le dices, Jesús es Dios, porque aquí en Juan dice, no, el Jesús de Juan camina contigo, el Jesús de Juan es vida, es resurrección, te levanta, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Sacar textos fuera de contexto, lo que se conoce también como proof texting, es decir, tú me preguntas por uno más uno y yo te digo, naranja, abecedario y lo saco de contexto y ¿para qué pongo más ejemplos? Eisegesis, que es lo contrario a exégesis, es decir, que yo leo una parte de la Biblia y la Biblia no dice nada de eso y yo empiezo a sacar que habla del smartphone, empiezo a sacar que habla de Hitler, que habla de Donald Trump, de Rusia y cosas que la Biblia no sabe ni que existen. Entonces, este, eso en ocasiones sucede cuando una persona no estudia la Biblia y la ponen a predicar y empieza a decir, no, pues yo creo que dice esto, yo creo que significa aquello, y ya lo vimos. No hay que suponer nada, no hay que llegar con prejuicios ante la lectura de la Biblia, mejor hay que averiguarlo. Y ya si vemos que si lo que creíamos nosotros coincide, pues ya bueno, al menos no estamos tan perdidos.
pero si dice algo que nosotros no teníamos ni idea, pues qué mejor, estamos aprendiendo, estamos descubriendo, ¿vale? Espiritualizar en exceso, es decir, que cuando yo veo algo raro en la Biblia, empiezo a decir, no, 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 es que no lo veas de esa manera, velo más espiritual y empiezo yo a sacar conclusiones que a lo mejor el texto sí se refería literalmente, ¿no? A lo mejor sí se refería de que cuando decía que era un hijo, pues sí tenía un hijo ese hombre, o cuando decía que vino un centurión, pues sí vino un centurión, ¿no? Y en ocasiones vemos cosas como, no, pues es que el centurión simboliza a Satanás y Dios le perdonó, Jesús le perdonó un pecado a Satanás, y sacan cosas que ya no sabes ni qué pensar, ¿no? Sobre, espiritualizan el texto. Lo contrario también es pues creerlo literalmente en muchas ocasiones, ¿no? Yo algo que les he dicho mucho es que no tomemos el texto de forma muy literal. Hay cosas que sí hay que verlas, literales. Hay otras, si el texto mismo no nos da a dudar de que es literal, no hay por qué dudarlo, ¿vale? Es decir, si yo veo que en el texto empiezan a hablar los animales, pues ahí yo ya podría dudar, ¿no? A lo mejor no es literal, a lo mejor es teológico, pero si yo veo que llega un centurión que tiene a un muchacho que está enfermo, yo no tengo por qué dudar que literalmente sí era un centurión romano y que sí tenía pues a un jovencito, a alguien que lo acompañaba, ¿no? Y que necesitaba una sanidad. Entonces no hay que dudar del texto si no nos da motivos para hacerlo, ¿vale? Y cuando hablo de dudar no me refiero a que tú dejes de creer y digas, ah, no, pues el texto está mal o que el texto nos está mintiendo, no, dudar yo me refiero a que tú puedas descubrir el mensaje, que tú puedas descubrir el mensaje, puedas ir diferenciando entre lo que es histórico, lo que es simbólico, lo que es teológico y lo que sí es literal, lo que sí tiene probabilidades de que haya sucedido, ¿vale? Ignorar también el género literario sucede mucho con la lectura del libro de Apocalipsis, lo toman de manera muy literal, cuando realmente el libro de Apocalipsis pertenece a un género literario. Y pongo de ejemplo, pues porque es el más escandaloso y pues porque es del que se le puede sacar también más provecho. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a descubrir la literatura apocalíptica, nace de la literatura profética. Es decir, hay un momento en la historia en que el profetismo deja de existir y ya no hay profetas. Entonces las personas heredan esa tradición y la trascienden a un género llamado apocalíptico. Existían apocalipsis en el Antiguo Testamento, el apocalipsis de Abraham, este libro de los jubileos, el apocalipsis de Enoc o el libro de Enoc, y también existieron apocalipsis cristianos, por ejemplo, el de Pablo, el de Isaías, el de Pedro. Entonces, este tipo de cosas muchas veces no lo dicen en las iglesias, pero descubrir el género literario también te ayuda a descubrirlo. Es decir, no es que yo agarre un libro apocalíptico y diga, ah, pues yo lo voy a interpretar así como se me ocurre. No, el género literario tiene condiciones y tiene características para que tú lo interpretes de cierta manera. Por ejemplo, en el libro, en el género literario apocalíptico, el verde significa muerte. Entonces, no es que yo vea verde y diga, ah, pues significa naturaleza. No, en todos los apocalipsis el verde va a significar eso, porque todos están siguiendo unas reglas, por así decirlo, porque están respetando el género literario. ¿Vale? Por poner un ejemplo, también el agua, los animales, los números. Entonces, eso hay que considerar, ¿vale? Por ejemplo, la teología de la prosperidad, que sucede mucho cuando sacan el texto de su contexto y te dicen, no, pues si tú traes tu diezmo o si tú obedeces ciertas reglas, te va a ir bien. Lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Job, ya nos deja más que claro que aunque muchas veces hagamos cosas buenas, nos suceden cosas malas. Y eso no es nada del otro mundo. Ustedes tan solo pónganse a reflexionar cuántas veces han propuesto en su corazón ser buenas personas y es cuando irónicamente nos suceden cosas malas, ¿no? Entonces, fíjense también cómo utilizan eso como medio de manipulación en decir, no, pues, hermano, entonces estás pecando en algo y empiezan a generar prejuicios. Entonces, son cosas que hay que reflexionar mucho en el corazón, porque muchas veces yo desearía que esas personas no lo digan con mala intención, pero muchas veces puede ser que sí lo hagan. Entonces,
Hay que tener cuidado con ese tipo de errores. Y lo que yo les mencionaba, mezclar las teologías. Es decir, que aquí vean una palabra y que esa palabra, como es la misma palabra, en otro libro de la Biblia, las teologías sean las mismas y no sucede en ocasiones así. Lo acabamos de ver ahorita, por ejemplo, en el caso del hijo de hombre de Daniel y también hay un hijo de hombre en Ezequiel. ¿Por qué si tomo el de Daniel y por qué no tomo el de Ezequiel? Porque el de Daniel presenta una figura como la que está mostrando Jesús en Marcos, es decir, un ser humano a quien Dios, el anciano de días de Daniel, le da autoridad sobre las naciones. Entonces parece más. Pero, por ejemplo, si yo me voy con el hijo de hombre de Ezequiel, el hijo de hombre de Ezequiel parece muy sacerdote, parece que hijo de hombre solamente es como un apodo que le está diciendo Ezequiel, es decir, un humano. Entonces yo no puedo mezclar esa teología de Ezequiel con la de Marcos porque tiene más coherencia la que está utilizando con Daniel, ¿vale? Y aquí voy a poner un ejemplo de palabras, porque yo se los mencionaba hace un momento, conectar las palabras, aunque sean las mismas, en ocasiones el autor bíblico no va a tener el mismo sentido. Y a lo mejor esto va a decir, híjole, Jorge, pues si me estás complicando cómo estudiar la Biblia, ahora me lo complicas más, lo van a disfrutar. Se los digo con mucho cariño, lo van a disfrutar. Y lo van a disfrutar más cuando vean a personas que estén diciendo, ah, no, es que esto así, y tú digas, sí, yo también cometí el mismo error. Yo también cometí el mismo error. Y ahorita les voy a dar diccionarios precisamente para que se les haga más fácil ver el sentido que utilizan. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes han escuchado mucho esta, esta grosería que hoy en día se clasifica como grosería, la palabra idiota. Pero si nosotros vamos a la etimología de la palabra significa privado, personal. Es decir, no tiene connotación negativa. Entonces yo lo que tendría que hacer es ponerme a investigar en qué momento esta palabra la empezaron a utilizar de forma despectiva. Y hoy en día la tenemos como una grosería. Pero si nosotros nos vamos a escritos antiguos, 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 vamos a ver que esa palabra tenía un sentido positivo. Y para nada es dejar ahí como que la bomba sucede con la palabra demonio. Entonces hay que ir viendo cómo las palabras, el uso de las palabras va cambiando. Hay palabras que también dejan de existir. Las lenguas van evolucionando. Entonces, hay que irlo descubriendo poquito a poquito. Van a disfrutar mucho esto, van a disfrutar mucho eso y van a sentir muchísimo más satisfacción cuando alguien se lo puedan compartir a alguien más, porque van a ver cómo, si tienen fe, van a ir viendo cómo Dios habla a los corazones y descansan los corazones, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿cómo puedo estructurar mi estudio bíblico de inicio a fin? La estructura básica que yo les puedo recomendar, pues primero es que pongan un título, es decir, escojan un título, pongan un título a su prédica, a su enseñanza bíblica, a su estudio bíblico, pónganle un título, el que ustedes quieran. Puede ser una pregunta, puede ser una afirmación. Al fin y al cabo, el título va a ayudar para llamar la atención, ¿vale? Que tengan un objetivo, es lo que hemos estado hablando. ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero compartir? ¿Qué quiero descubrir? Una introducción breve, es decir, o qué te motivó para ver ese objetivo? Por ejemplo, el que yo les mencionaba del libro de Job, me llevó, el motivo que movía mi corazón es que muchas veces la figura de Dios la hacen ver como si fuera un monopolio. Y eso a mí no me gusta. No me gusta porque desprestigia la figura de Dios. Es decir, yo no veo coherente hablar de un Dios el cual en el Nuevo Testamento se muestra como amor, como misericordia, y aquí parece que está jugando con la vida de los seres humanos. Entonces, para mí, ese texto muestra eso. Entonces, de esa manera, yo al estudio bíblico lo apliqué para descubrir si la figura de Dios sí era así o nosotros la estábamos malinterpretando. Bueno, ya vimos el resultado. La lectura del texto, es decir, cuando ustedes vayan a presentar su estudio bíblico, yo lo que siempre recomiendo es leer el texto, aunque las personas ya lo sepan. Ah, es que ese texto ya lo conozco, y sí, hay que leerlo, ¿vale? Va a ser de buena manera para refrescar detalles, como lo hemos visto. Preguntas de observación, háganse preguntas correctas para llegar a conclusiones correctas. Y esto es complicado. A mí me llegaron a decir en muchas ocasiones, no es que no preguntes, no dudes.
porque el que duda es el diablo. Y si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, créanme que el que más pregunta es Jesús. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Y qué dicen ustedes? ¿Qué dice la gente de mí? Hay que hacer preguntas correctas para llegar a conclusiones correctas, ¿vale? Una explicación clara, que nosotros podamos ir desarrollando nuestro tema de poquito en poquito, no suponiendo cosas. Al fin y al cabo, ustedes también decidirán cuando den su estudio bíblico si al final dejan preguntas o no. Preguntas de interpretación, la aplicación, que esta ya la dejaremos hasta el final. Si ustedes quieren decir, miren, pues no si lo están dando dentro de una iglesia, decir cosas como, miren, Jesús resolvió este problema de esta manera y nosotros, pues si nos hacemos sus seguidores, podemos resolver estos problemas como los resolvería Jesús. Evidentemente, la aplicación ya iría conforme a nuestro contexto. Es decir, en esa época no existían teléfonos, no existía el Internet, pero podemos tomar como base la manera en la que Jesús resolvió un problema en su época para aplicarla en la de nosotros, 2000 años después. ¿Vale? Y al final, pues dan un cierre, dan una conclusión. Pueden agradecer también a las personas que lo escucharon, hacer un momento para preguntas y respuestas también es muy útil. ¿Vale? Entonces, aquí voy a compartir diccionarios. ¿Vale? Por lo regular, los diccionarios son de hebreo y griego, ya que son las dos lenguas en las que se escribe el Nuevo Testamento. Aunque tenemos libros en el Antiguo Testamento que se escribieron en arameo, es decir, Daniel, Esdras y Nehemías, el arameo es muy similar al hebreo. Entonces, como son cosas puntuales, por lo regular no van a encontrar, por ejemplo, así un diccionario en arameo. Por lo regular es en hebreo y en griego, ¿vale? Y aquí también va algo complejo y por eso es importante consultar también diccionarios, porque en el hebreo, como yo les acabo de mencionar, el hebreo tuvo una variante. ¿Cuál es? El arameo. Entonces van a haber palabras que el arameo va a tomar prestadas, lo voy a decir así, del hebreo. Entonces vamos a tener palabras arameizadas, lo voy a decir así. Entonces hay que ver ese tipo de detalles y, por ejemplo, en el griego hay algo que se le llama dialectos. Hoy en día ya no existen los dialectos, pero en la época de Jesús sí existían los dialectos. Por ejemplo, la palabra que va a utilizar Marcos para comienzo, arge en griego, el dialecto que la va a utilizar no va a ser el mismo sentido para el cual lo utilice Juan, arge. Voy a poner este ejemplo. El griego de Marcos es un griego tosco, lo vimos en el curso de Marcos, un griego como de campesinos, como de alguien que está empezando a aprender este griego. El griego de Juan es el mejor griego del Nuevo Testamento. Un griego de filósofos, un griego de académicos, un griego que compite contra el de Aristóteles, no cualquier griego. La palabra comienzo, que es la primera palabra que aparece en el Evangelio de Marcos, arge, no va a significar lo mismo que en Juan. En Marcos va a significar eso, comienzo, principio, que algo tiene un inicio. En Juan no, porque porque en Juan Jesús es preexistente, entonces Jesús no tiene comienzo. Arge significa antes del inicio. Fíjense, la palabra cambia el sentido. Entonces hay que ver esos detalles y estos diccionarios nos van a ayudar, porque precisamente vas a encontrar la palabra y el diccionario te va a decir, esta palabra significa esto. Ahora, el uso y el sentido de Hebreos, por decir, Hebreos sale esta palabra, pero Hebreos le va a dar este sentido. Y en Lucas aparece también esta palabra, pero Lucas le va a dar este sentido. Y en Juan, y este sentido. Y eso te va a ir ayudando a desmenuzar las cosas, ¿va? Entonces, por ejemplo, Diccionario Bíblico Hebreo Español de Luis Alonso Schockel, o Shekel, vi que también lo pronuncian así. Este diccionario, pues lo comenté en la clase 1, ¿no? De todos modos, ahorita se los puedo compartir. Hay imágenes también para que lo puedan ubicar. El diccionario de Hebreo Bíblico de Moisés Chávez, que también se los llegué a mencionar. Gran diccionario de la Biblia de Javier Picasa, Luis Alonso Schockel y Moisés Chávez ya fallecieron. Javier Picasa sigue vivo, entonces es un diccionario actualizado, por así decirlo. No por nada le ponen o se jactan del título Gran Diccionario, ¿vale?
Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, muchas veces nos ayudan también ver imágenes, por ejemplo, cuando habla de los encimares, cuando habla de altares, cuando habla de sacrificios, muchas veces también ayuda a poder visualizarlos, ¿vale? Para que nos demos una idea en la mente. Cuando Jesús está este, en el templo, en la sección donde dan los diezmos y las ofrendas, cuando Jesús está sentado, o cuando mencionan el alfolí, ¿qué será eso? ¿Será las cestitas esas que hoy pasan en las iglesias? No, no era eso. Entonces, el diccionario ilustrado nos ayuda a poder ponerle imagen a esas palabras, ¿vale? El diccionario exegético del Nuevo Testamento de Horst Valls y Gerhard Schneider, tomo 1 y 2. Este es únicamente del Nuevo Testamento, excelentísimo diccionario. Y más que nada, como es exegético, les digo, ustedes buscan la palabra y les va a decir, este es el significado, viene de tales raíces. Es que el griego, yo se los vuelvo a repetir, es una lengua filosófica muy rica, una lengua que hay que disfrutarla. Entonces puede tener muchos usos, ¿vale? La siguiente clase me parece que les voy a poner un ejemplo de este caso, con la palabra que habla en Primera de Corintios, cuando Pablo está diciendo, y estos no entrarán en el reino de los cielos. Y dice Pablo, ni los borrachos, ustedes lo han leído, ni los homicidas, y dice, ni los homosexuales. Pero esa palabra, ¿saben en qué año fue inventada esa palabra? En 1969. Entonces, ¿cómo Pablo va a hablar de una palabra que recién se inventó? ¿Qué dice en el griego? Ahí está lo interesante. Ahí está lo interesante, ¿vale? Este diccionario conciso griego-español del Nuevo Testamento de Elsa Tames, este diccionario me gusta mucho también porque te muestra cosas etimológicas de las raíces de la palabra. Por ejemplo, la palabra doulos, que significa esclavo, pero ella te muestra esa raíz de esa palabra que también tenía connotación de matrimonio. Entonces, está padre, está padre. Yo aquí les estoy compartiendo mis tesoros. Diccionario griego bíblico, de Amador Ángel García y Santos. Y también una herramienta muy útil para que ustedes puedan consultar el texto griego o hebreo es esta herramienta que es Logos Kailogos. ¿Vale? Ustedes la pueden meter, le pueden poner incluso, por ejemplo, Marcos 2, 1, espacio Logos y los va a mandar ya a la cita bíblica. Ustedes pueden ver ahí el texto griego, pueden entrar a la palabra y dice, no, pues Jorge, yo no sé griego, no importa. Tú puedes ver el símbolo, lo buscas en el diccionario que tienen aquí y ya te puede ir facilitando las cosas, ¿vale? Y bueno, pues aquí una imagen de los diccionarios bíblicos que les acabo de mostrar. No sé, como que les gusta mucho el rojo. Hay 3 que están en color rojo y un cuarto que tiene un poquito, ¿vale? Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Si no, pues bueno, voy a dejar de